Bien, sean nuevamente ustedes bienvenidos. Estamos en el curso de las normas de auditoría gubernamental y su aplicación en las municipalidades. Bueno, en realidad las normas de auditoría gubernamental se aplican en todo el sector público, en las entidades del sector público. Sin embargo, esta explicación también tiene un enfoque de aplicación a las municipalidades o los gobiernos autónomos municipales, ¿no?, de manera más específica. En la anterior unidad habíamos explicado que las normas de auditoría gubernamental están compendiadas en un conjunto de normas específicas. Hemos señalado de que en todas esas normas específicas están las normas generales de auditoría gubernamental, que ya las hemos explicado. Este grupo de normas que forman parte de las normas generales de auditoría gubernamental hacen referencia a aspectos relacionados con el auditor, aspectos como independencia, como la ética que deben tomar en cuenta los auditores en el ejercicio de la auditoría gubernamental, aspectos relacionados con la planificación de las actividades de auditoría, con la supervisión que deben ejercer los supervisores, valga la redundancia, sobre los auditores ejecutantes. También hace referencia a que se tiene que hacer una evaluación del control interno cuando se está haciendo una auditoría de las entidades públicas. Hace referencia también a que se debe evaluar el ordenamiento jurídico administrativo y aspectos contractuales relacionados con las operaciones de las entidades públicas. Un aspecto que también es importante, que mencionan las normas generales, es el relevamiento de información. Y finalmente hace mención a un acápite importante, que es el seguimiento. Seguimiento que se da cuando los auditores gubernamentales emiten los informes de auditoría, emiten recomendaciones para sustentar el hecho de que han habido observaciones. Esas observaciones tienen causas específicas y las recomendaciones permiten que la entidad asuma acciones para reducir, eliminar o minimizar las causas que dieron lugar a las observaciones. Entonces, en la etapa de seguimiento, los auditores gubernamentales deben hacer el seguimiento precisamente a la implantación de las recomendaciones, que es un aspecto importante que cierra, digamos, el ciclo de las auditorías, ¿no? Ahora vamos a ir revisando cada una de las normas de auditoría de los diferentes tipos de auditoría. Empezamos entonces con las normas de auditoría financiera. Las normas de auditoría financiera, al igual que las otras normas de auditoría respecto a los otros tipos de auditoría, incluyen un acápite de disposiciones generales, en las cuales se explica aspectos puntuales relacionados con dichas normas. A los fines de la exposición solamente vamos a explicar algunos aspectos resaltantes de las disposiciones generales que tienen que ver con cada una de las normas de auditoría. En el caso de las normas de auditoría financiera, dentro de la acápite de las disposiciones generales de estas normas, especifica que la auditoría financiera, cuando se realiza en las entidades del sector público, es básicamente la acumulación de evidencia, o sea, la obtención de evidencia. La auditoría financiera trata de la obtención de evidencia, el examen sistemático de esa evidencia. ¿Con qué propósito? De emitir una opinión independiente respecto hacia los estados financieros de estas entidades. En este caso podemos decir de los gobiernos autónomos municipales o del gobierno autónomo municipal objeto de auditoría, presentan razonablemente, hay una palabra bien importante que todos los auditores conocemos, razonablemente, en todo aspecto significativo
dos elementos bien importantes, ¿no? Razonablemente y en todo aspecto significativo, de acuerdo con las normas básicas del sistema de control integrada, la situación patrimonial y financiera. Hablamos acá del balance general. Los resultados de las operaciones, hablamos del estado de resultados. Los flujos de efectivo, la evolución del patrimonio neto, la ejecución presupuestaria de recursos, de gastos y los cambios en la cuenta ahorros, inversión, financiamientos. Aquí estamos nombrando varios estados financieros. Por lo tanto, el auditor gubernamental, como resultado de la auditoría que haga a los estados financieros, a estos estados financieros, debe emitir una opinión, reitero, sobre si estos estados financieros presentan razonablemente la información de acuerdo con las normas básicas del sistema de control integrado. Adicionalmente, un otro propósito de la auditoría financiera es determinar si la información financiera se encuentra presentada de acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente. Al referirnos a la información financiera adicional a los estados financieros, nos estamos refiriendo particularmente a las notas a los estados financieros. Reitero, los auditores conocemos que dentro de los estados financieros las entidades pueden emitir este tipo de información adicional, ¿no? Que son las notas a los estados financieros, en las cuales se explica de manera puntual aspectos relacionados con los registros contables, aspectos relacionados con la evaluación, aspectos relacionados con la información un poco más detallada de los saldos de las cuentas contables. Por ejemplo, se puede identificar acá la composición de los activos, ¿no? La composición de los pasivos, de las obligaciones, cómo es que está compuesta las cuentas por cobrar, el detalle específico, ¿no es cierto? También establece estas normas de auditoría que se debe cumplir, la entidad debe cumplir otros requisitos específicos financieros que tal vez los entes rectores o las entidades que rigen la emisión de estados financieros requieren que las entidades públicas emitan, ¿no? Como parte de la información presupuestaria, financiera y patrimonial, ¿no? Adicionalmente, como parte de esa labor de auditoría, como parte de ese trabajo realizado, el auditor debe emitir un informe sobre si el control interno relacionado con la registración, con la presentación de la información, con la sustentación contable relacionada con los estados financieros, ha sido diseñado e implementado, que han sido diseñados adecuados controles, se ha implementado ese diseño como tal en la práctica y que esa información que sustentan, que esos documentos documentos que sustentan los estados financieros está presentada de manera correcta, de manera ordenada, ¿no es cierto?, que respalden los saldos que se encuentran registrados en los estados financieros. En caso de que durante el proceso de la auditoría el auditor haya encontrado aspectos observables que hacen al control interno de todo ese procesamiento de la información contable, financiera, presupuestaria, patrimonial, entonces seguramente que emitirá la observación correspondiente, identificará las causas de esas observaciones y emitirá las recomendaciones correspondientes. Todo ese conjunto de observaciones con la identificación de las causas, con la identificación de aquellos aspectos que han sido no considerados como parte de las operaciones, los posibles efectos, los riesgos que podría ocasionar esta situación y las recomendaciones para minimizar, reitero, las causas y por lo tanto que se produzcan esos riesgos serán incorporadas en este informe de control interno. Algo que también es importante mencionar, en la parte de disposiciones generales de la norma señala que la aplicación
de estas normas es obligatoria en la práctica de la auditoría realizada por las entidades como la Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría interna, los profesionales independientes o firmas de auditoría contratadas para realizar estas auditorías financieras. Este capítulo de disposiciones generales también menciona de que cuando existan vacíos técnicos, algunas veces los auditores nos encontramos con un vacío técnico, ¿no es cierto?, y no sabemos qué hacer. La norma dice que en caso de existir esos vacíos técnicos, se deben observar o se deben acudir a las normas emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, a las normas internacionales de auditoría, a las declaraciones sobre normas de auditoría emitidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos y las normas emitidas por la INTOSAE, es la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores, ¿no? Y finalmente a las normas para el ejercicio de la auditoría interna. Esto en la parte de disposiciones generales de las normas de auditoría financiera. Ahora, entrando ya a las normas específicas que hacen a este conjunto de normas de auditoría financiera, incluyen aspectos relacionados con la planificación, con la supervisión del trabajo, con la evaluación del control interno, con la sustentación del análisis a través de la evidencia e incluye un capítulo específico de comunicación de resultados. Vamos a ir explicando de manera bien puntual cada una de las normas específicas. Entrando a la norma de planificación, ¿qué indica la norma de planificación? Indica que la auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen, en este caso, los objetivos relacionados con la emisión de una opinión sobre estos estados financieros, sea alcanzada eficientemente, o sea, que logremos nuestro objetivo en los plazos y en los términos establecidos durante la etapa de inicio de la auditoría, de la planificación misma, ¿no? ¿Qué implica además esta etapa de planificación? En la planificación, señala esta norma, se deben considerar aspectos importantes. Primero, en el tema de los términos de referencia, es decir, que como parte del inicio de la auditoría se debe identificar claramente cuál será el objeto auditado, el objetivo de la auditoría, el alcance del trabajo a realizar. Se identificarán cómo surgió la auditoría, cuáles fueron los antecedentes. Fue a través de un proceso de contratación, fue a través de una programación de una auditoría ya especificada por la Contraloría, si fuera el caso. Entonces se deben identificar también los antecedentes, ¿no? Entonces, esa primera parte, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objeto de la auditoría? Los estados financieros de tal entidad. ¿Cuál es el objetivo? Emitir una opinión sobre los estados financieros, sobre dichos estados financieros. ¿Cuál es el alcance? ¿Qué gestión estamos auditando? La gestión, en este caso será la gestión 2022, que es la gestión que ha concluido recientemente, ¿no? Otro acápite que los auditores deben tomar en cuenta es comprender las actividades relacionadas con el objeto de la auditoría. Si estamos nosotros auditando estados financieros de la gestión 2022, debemos comprender toda aquella información que hace a la registración, al procesamiento de la información y a la emisión de los estados financieros. Esta comprensión de las actividades, ¿qué implica? Conocer el ordenamiento jurídico administrativo de la entidad y en particular de todo aquello que tiene que ver con la información contable, ¿no? Conocer los informes de auditorías de gestiones anteriores. ¿Por qué? Porque ahí seguramente vamos a encontrarnos con aspectos que anteriores auditores han observado, si es que han observado, sobre los estados financieros. Puede ser que un dictamen anterior haya observado aspectos relacionados con el activo fijo, con las cuentas del disponible, cuentas del pasivo, etc., ¿no? También vamos a pedir información sobre si se han efectuado seguimiento a las recomendaciones relacionadas con aspectos de control interno relacionados con la elaboración de los estados financieros. También vamos a analizar información relacionada con el control interno. Es bien importante en esta fase
a los fines de la evaluación del control interno, conocer cuáles son los procedimientos específicos para la registración contable, si existen esos procedimientos debidamente aprobados, quiénes son los que se encargan de la labor de registración contable, si hay varias unidades a cargo de generar esa información, si esas unidades cómo es que remiten la documentación contable al área de procesamiento, si hay unidades que se encargan del pago del efectivo, etc. O sea, un conjunto de información a obtener a los fines de comprender cómo es ese proceso de registración de las operaciones contables desde un inicio hasta su conclusión con la emisión de los estados financieros. Hablo de contable haciendo referencia también a las operaciones presupuestarias de ingresos y gastos y todas aquellas operaciones de orden financiero, ¿no?, que se van a integrar en estos registros para la emisión de estados financieros. Es importante, por lo tanto, comprender cuál es la regulación interna, si hay procedimientos, si hay guías, si hay algunos otros instrumentos normativos que regulan la sustentación de la documentación que hace a las operaciones. Con base en esa información, vamos a identificar si realmente esas regulaciones se están cumpliendo. Por lo tanto, vamos a evaluar primero el diseño de esas operaciones y luego su cumplimiento a través de muestras seleccionadas de revisión, ¿no? Un poquito más en detalle vamos a hablar en la etapa del control interno. Además, se debe hacer, según la norma, un análisis de planificación. Este análisis de planificación, ¿qué implica? Que vamos a pedir los estados financieros, vamos a hacer análisis de tipo horizontal y vertical. ¿Esto qué implica? Vamos a verificar en qué medida los estados financieros de una gestión a otra han tenido variaciones. Por ejemplo, ocurre que en la cuenta de disponible antes, en la gestión anterior, había un disponible de, por decir un número, 10 millones de bolivianos, ahora solamente hay 1 millón. Ha habido una variación que ha disminuido el saldo. De la misma manera para las otras cuentas, ¿no es cierto? Todas aquellas variaciones significativas seguramente serán objeto de análisis por el auditor en esta fase, a los fines de tomar decisiones sobre qué situaciones han ocasionado esas disminuciones o esos incrementos. Puede ser que el rubro del activo fijo se haya incrementado en un 10, 20 o 30% respecto al año anterior. Entonces, habrá que ver a qué se debe. Posiblemente se hayan comprado nuevos bienes, posiblemente hayamos recibido en donación esos bienes. Entonces, esa información nosotros la tenemos que analizar ya en detalle. Para eso nos sirve ese análisis de planificación. Además, dentro de ese análisis de planificación también podemos hacer esas pruebas de revisión vertical, es decir, en qué medida los saldos, ¿no es cierto?, están con mayor incidencia en el activo corriente, en el pasivo corriente, en el activo no corriente, en el patrimonio, etc. O sea, cuál es la incidencia, digamos, de esos saldos en cada uno de esos rubros, ¿no?, a los fines de identificar dónde está el mayor peso de los saldos en los estados financieros, ¿no es cierto? Y ese mayor peso, ¿qué implica? Que hay seguramente mayor énfasis en nuestro trabajo en esos saldos, ¿no? Hay que tomar en cuenta también que debemos identificar la importancia relativa. La norma de auditoría financiera indica que el auditor debe determinar la importancia relativa de los saldos a los fines de establecer en qué situaciones, si hay observaciones, las va a documentar. Si esas observaciones son de importancia relativa superior al límite de importancia que yo he determinado, puede ser que sean sujetos de observación con incidencia en nuestra opinión, ¿no?, en nuestro dictamen sobre los estados financieros. Entonces, en esta etapa también el auditor debe tomar en cuenta esos aspectos. Debe considerar como parte de la evaluación del control interno de los componentes cuáles son las áreas críticas de auditoría. Puede ser que hayan áreas críticas de auditoría por cuanto, por ejemplo, como parte de esa comprensión del control interno, hayamos verificado de que no se hacen recuentos físicos al final de gestión de los inventarios, tomando en cuenta que los inventarios tienen un saldo significativo dentro de los estados financieros. Para mí, esa sería un área crítica. Otra área crítica podría ser tal vez el rubro de los pasivos. Cuando nosotros pedimos información para la revisión de los respaldos, resulta que no se cuenta con esa información disponible. Para mí, esa es un área crítica.
¿no? También es importante tomar en cuenta los riesgos de auditoría que generan esas áreas críticas, ¿no? Como parte de esa labor también el auditor debe identificar el tipo de muestreo en la revisión de los saldos, ¿no? Con ese conjunto de análisis de la información, ya incluido la evaluación del control interno, del flujo de la información hasta la emisión de los estados financieros, con la verificación a través de pruebas de cumplimiento de muestras representativas, nosotros ya tendremos información que nos permita plantear un enfoque de auditoría respecto a la revisión de los saldos de los estados financieros. Puede ser un enfoque de cumplimiento que implica que en ciertos saldos el control interno está muy bien, por lo tanto mi enfoque va a ser de verificación de cumplimiento de las operaciones, no tanto en la incidencia en los saldos. Puede ser que sea un enfoque de sustantivo, es decir, eminentemente revisión de saldos, ¿no? ¿Por qué? Porque he encontrado que hay aspectos del control interno que sí me están llamando la atención y por lo tanto posiblemente haya mecanismos de control interno que no estén funcionando bien, ¿no? Y eso los he verificado durante la etapa de planificación y por lo tanto yo establezco que mi enfoque de auditoría va a ser eminentemente de saldos. Ahora puede haber un enfoque mixto, ¿no es cierto? Un enfoque en que en la revisión de saldos puedo considerar una parte a través de un enfoque de cumplimiento y una parte a través de revisión de saldos, complementando ese enfoque de cumplimiento, ¿no? Un ejemplo de revisión a través de pruebas sustantivas será, por ejemplo, verificar a través de circularizaciones a los bancos que nos informen los saldos que nosotros como entidad o la entidad auditada tiene en esos bancos. Lo que yo voy a hacer es pedir información, revisión de saldos, ¿no? A través de confirmaciones externas. Pruebas de cumplimiento serán, por ejemplo, la verificación de las operaciones de registro de activos fijos, ¿no? ¿Cuál es la operatoria, ¿no? De bienes que una vez terminada esa operatoria de registro se expone un saldo, ¿no? Y ese saldo es el que nosotros vamos a verificar, ¿no? A través de pruebas de cumplimiento verificamos que ese saldo sí es el correcto, ¿no? Entonces, con toda esta información elaboraremos, considerando el enfoque de auditoría, elaboraremos un programa de trabajo a la medida de las cuentas a revisar. Cuentas que tienen que también tener efecto en los saldos presupuestarios, ¿no es cierto? Una vez que tengamos ese programa de trabajo de revisión, conformaremos el equipo de auditoría con el personal necesario para la ejecución misma del trabajo y con el personal supervisor que acompañe a esa revisión. Ahora, la norma dice también que esta planificación que se ha hecho, digamos, en la primera fase no es rígida, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la norma. En la medida en que el auditor vaya ejecutando las operaciones, en la medida que se vayan ejecutando las operaciones, el auditor puede encontrar que hay situaciones que no las ha detectado inicialmente. Por lo tanto, la planificación puede modificarse. Y la norma dice que ante esta situación, un adenda al MPA. Reitero, una adenda a la MPA. Como resultado de ese trabajo de planificación, la norma dice que se debe emitir un memorándum de planificación de auditoría. La siguiente norma es la de supervisión, norma de supervisión de la auditoría financiera. ¿Qué señala esta norma? Que el personal debidamente capacitado debe supervisar sistemáticamente el trabajo realizado por los auditores. Esta supervisión incluye instruir al equipo de auditoría, informarse de los problemas que los auditores tienen en la etapa de ejecución del programa de trabajo, ¿no? Verificar si ese programa de trabajo se puede tal vez sufrir algún ajuste, ¿no? Porque hemos encontrado, reitero, aspectos que no lo habíamos identificado en la etapa de planificación. También implica que el supervisor debe revisar ese trabajo. En la medida en que vaya obteniendo esa evidencia, el supervisor es responsable de revisar que esa evidencia sea la mejor, sea la competente, ¿no? Debe asistir ante problemas que ocurran durante la etapa de trabajo
de los auditores, ¿no? Puede ser que no se proporcione inmediatamente la información, puede ser que se demore, digamos, el envío de la información. Entonces está presente ahí el supervisor para resolver esos problemas administrativos, ¿no? Debe asistir y entrenar en la práctica también al equipo de auditoría. Por lo tanto, la supervisión debe proporcionar una orientación sobre la ejecución del examen y el logro de los objetivos de la auditoría. Finalmente, en los papeles de trabajo de los auditores debe quedar demostrada esa supervisión, ¿no? A través de rúbricas, firmas del supervisor. Otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta es el control interno, que como ya habíamos mencionado, la norma dice que hay que realizar trabajos de evaluación del control interno. Estos trabajos de evaluación del control interno implican una primera fase de obtención de información del diseño de las operaciones de control interno y una segunda fase de comprobación. Como producto de esa evaluación se pueden identificar observaciones que posteriormente generarán recomendaciones de control interno. También establece la norma que debe obtenerse evidencia, lo que dijimos al principio. El auditor debe obtener evidencia sobre el análisis que está realizando. La norma dice que la evidencia debe ser válida, relevante y suficiente. En otras palabras, la evidencia me debe permitir a mí sustentar realmente si el saldo revisado es razonable. Esta sustentación implica que yo debo asegurarme como auditor que estoy en la capacidad de emitir una opinión respecto a que esos saldos son razonables, ¿no? Algo que es bien importante, ¿no? En la evidencia de la auditoría debemos verificar, como dice la norma, las afirmaciones de los estados financieros. Estas afirmaciones de los estados financieros, ¿qué implican? Son declaraciones de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad de la cual es responsable de sus estados financieros sobre los saldos. Las afirmaciones, reitero, implican, por lo tanto, aseveraciones implícitas que están expuestas en los estados financieros. Una afirmación, por ejemplo, es de propiedad. Otra afirmación es de exigibilidad, de presentación y revelación, de existencia, ¿no? Por ejemplo, ¿existen los activos en planta? Sí existen. ¿Por qué? Porque están revelados en los estados financieros. Entonces, los estados financieros me están diciendo que existe una cantidad X de activos, ¿no? Y así sucesivamente podemos ir detallando estas afirmaciones y con otros ejemplos, ¿no? Finalmente, en la etapa de comunicación de resultados, el auditor debe informar, reitero, sobre todo el trabajo realizado y emitir una opinión sobre los estados financieros. Esta opinión de los estados financieros, reitero, debe estar debidamente sustentada. Debe hacer mención la opinión de que se han revisado los estados financieros, de que estos estados financieros están de acuerdo con las normas básicas de contabilidad integrada, que se han realizado el trabajo basado en las normas de auditoría gubernamental, estas normas precisamente, y que su opinión está debidamente sustentada. Ahora bien, puede ser que como parte de la opinión identifique observaciones, ¿no? Entonces la norma dice que en la etapa de comunicación de resultados se pueden generar 4 tipos de informes. Un informe que tiene una opinión limpia, un informe que tiene una opinión con salvedades, un informe con una opinión adversa o negativa, una de abstención de opinión. Las deficiencias significativas, reitero, deben reportarse en un informe de control interno. Bien, la opinión limpia, así para ir cerrando cada punto, la opinión limpia, ¿qué implica? Que los estados financieros están presentados razonablemente de conformidad con las normas básicas del sistema de control integrado. La opinión con salvedades implica que los estados financieros, si bien están presentados razonablemente en todo aspecto significativo, hay aspectos que están siendo observados, pero no son relevantes, no son importantes respecto a que afecten en su integridad a los estados financieros.
Una opinión negativa o adversa es aquella en la cual el autor dice los estados financieros no están presentados razonablemente, presenta muchos problemas en cuanto a que esos saldos están bien expuestos, si están bien sustentados, si están bien documentados, etc. Y una abstención de opinión implica que no he podido yo emitir una opinión porque he tenido limitaciones en la revisión de esa información y por lo tanto verificar los saldos de los estados financieros. Bien, con esto hemos terminado las normas de auditoría financiera. Muchas gracias. Thank you.